Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, 8 de la noche, donde los temas están, nos están dando en la cara con situaciones que están pasando como nunca en pleno desarrollo y uno atrás del otro. Y para eso tenemos a nuestro gran amigo Fran de Barona. Fran, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre, estar contigo, Gustavo. Y estamos cargados de noticias cada vez que nos juntamos para hacer programas. Pero vamos a empezar con una buena, por lo menos. El Senado acaba de confirmar al senador Mark Wayne Mullin, que era un senador republicano de Oklahoma, como el nuevo secretario de DHS, ¿no? Sí, De Homeland Security. Y, bueno, interesantemente, el senador Ron Paul lo odia a muerte. Y ahí cuando estuvieron en el comité de él al principio, pues le dijo horrores. El otro, bueno, el otro no respondió mucho, pero anyway, votó en contra de él. Pero interesantemente hubo dos demócratas que votaron a favor. El que sí vota a favor, que es el senador John Fetterman, Federman, demócrata ahora, de Pennsylvania. ahora él es el rino de los demócratas para ellos, ¿no? Sí, que lo quieren destruir los demócratas en una Claro, primaria. claro, claro. Pero hubo otro senador que votó a favor de él también, el senador Martin Heinrich, demócrata de New México, de Nuevo México. Dos ahora, porque siempre ha sido Fetterman el que vota a favor. Y el senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona, no votó, que quizás eso es buena noticia también, por lo menos no votó en contra, ¿no? Y en fin, bueno, pues ya tenemos nuestro nuevo secretario, que es una gran persona, y ya puede empezar a trabajar inmediatamente. Algo importantísimo porque estamos en guerra y todavía los demócratas siguen cerrando, no le quieren dar dinero al Coast Guard, no le quieren dar dinero a los que trabajan en los aeropuertos, las colas son de 5 o 6 horas. Y ahora una compañía, interesantemente, una compañía de aviación, creo que fue Delta, dijo, bueno, pues ahora los congresistas van a hacer la cola igual que todo el mundo, porque a ellos no importaba la cola 5 horas, iban adelante y entraban y Claro, la entraba al prioridad. avión. Pues Delta dice, no, ahora hacen la cola igual que todo el mundo, para que sufran también, Claro. porque va a sufrir el resto de la humanidad, todos los americanos. Por culpa de ellos, lo que están sufriendo no es por Exacto. culpa del vecino, es por culpa de ellos. Así que, Y como espero dice, que los demócratas abran los ojos y sepan es quién es responsable de esa cola si no son los demócratas. El partido de ellos que cada vez es más marxista, es más islamista radical y muchos de ellos han lavado el cerebro oyendo las mentiras de CNN, en NBC News, todos esos canales socialistas comunistas que tenemos en esta nación. Que así es como avanza el comunismo en el mundo. Toman la prensa primero, las escuelas, etcétera, ¿no? Y estamos en gran peligro en esta nación, desgraciadamente. Trump hizo una declaración el otro día, no sé si fue a la salida del Air Force One o subiendo, no sé, pero cuando le preguntaron qué estaba pasando con esto de los demócratas, dice, apenas termine, perdón, apenas termine la situación en Irán, nos tenemos que dedicar a arreglar el problema aquí adentro, porque el Partido Demócrata, y fue lo que a mí me sonó impactantemente fuerte, tenemos que combatirlo porque son terroristas. Lo son, si están apoyando el terrorismo. Bueno, es algo triste que este partido de centro izquierda, con el paso de los años, sobre todo con Barack Hussein Obama, que estuvo 8 años en el poder y 4 que él gobernaba porque Biden estaba demente, tuvo 12 años en el poder, destruyendo la nación. Bueno, la otra cosa interesante, porque tú y yo hemos sido amigos de David Rivera, un congresista que sirvió muy bien en el Congreso, pero ahora resulta que lo están enjuiciando por unos nexos ocultos que él tenía con Venezuela y le estaba a Venezuela dando 20 millones de Ah, dólares para apoyar a los venezolanos malos que han estado en el poder. Maduro, la Delcy Rodríguez, toda esta gente. Y se comunicaban también cambiando los nombres. Cuando hablaban de los millones decían Meloni. Cuando hablaban de Marcos Rubio decía el pequeño cubano. Así, hablaban de Delcy, la dama roja. Y los millones decían melones, los melones. Fíjate que Pero eso demuestra me la maldad duele, que tuvo.
Pero, David Rivera, que a mí sí, me sorprendió mucho porque yo tenía simpatía por él hasta ahora. Y déjeme, entonces a Marco Rubio lo llevan a testificar en contra de él. mm, En una época eran ahí está. íntimos amigos, vivían Per- juntos en Tallahassee, en el mismo apartamento, cuando él era congresista. Permíteme hacer un SPAC aquí en esta situación. Conte Agüero, en paz descanse, él también te era muy allegado con David Rivera y David Rivera se aprovechó de él, porque tengo el coraje de decirlo en verdad, que cuando él llegó, que tenía que tener una presentación ante la corte, que fue una tarde aquí en Miami, él le pidió a Conte que se presentara para que le ayudara, para darle valor a él. Y resulta ser que Conte nos invitó a varias personas y fuimos. Y para colmo de la situación, el individuo fue que en cámara dijo, aquí tengo el apoyo de Conte, aquí tengo una cuestión. Y aparecimos Imagínate. nosotros en los reportajes de Telebasura, Indiovisión y todo lo que estaban cubriendo eso allí. Pero como quiera que sea, es un manipulador Sí, los engañó a ustedes. Una manipulación bastante fea, ¿no? fea, fea, fea. Habían Terrible. varias Bueno, personas, pero entonces, bueno, pues Rubio compareció el martes ante la Corte Federal de Miami para testificar en este juicio con David Rivera, que está acusado como agente extranjero no registrado en el gobierno de Venezuela. Y no solamente eso, los 20 millones que le han dado. Algo espantoso. Jamás pensé que él iba a hacer una cosa como esa, ¿no? Pero ahí está el juicio. Y entonces Rubio estuvo testificando una hora y en una época eran muy amigos, cómo no, cuando cómo Rubio no. no era senador todavía, que estaba de representante estatal, vivían en un apartamento los dos. Así que esto debe ser muy duro para Marco Rubio tener que ir a un juicio en contra de su antiguo amigo, que Claro. por supuesto lo ha defraudado. Y entonces, bueno, pues imagínate, no solamente Rubio dijo cuando le hablaba este hombre que estaba tratando de estar en Venezuela, pero para tumbar a los chavistas, no para coger 20 millones de ellos, ¿no? Mm. Y entonces dice que Rubio se reunió con él en julio del 2017 para plantearle un supuesto plan respaldado por el empresario venezolano Raúl Gorrín, que prometía facilitar la salida de Nicolás Maduro. Y Mm. todo era una mentira. No facilitaron ninguna salida. Y Rubio dijo en el juicio, yo era escéptico, dijo Rubio en el testimonio. Y luego añadió que el gobierno de Maduro estaba lleno de agentes dobles y que constantemente presentaban planes para traicionar a Maduro, pero eran falsos los planes. Pero dijo Rubio, si había un 1% de probabilidad de que fuera real, yo tenía el papel que desempeñar con el fin de alertar a la Casa Blanca y estaba dispuesto a hacerlo. Así que bueno, y ya te digo, eran códigos secretos eh, que se comunicaban, porque había muchos conspiradores, no solamente era nuestro antiguo amigo, Mm. y le llamaban a Rubio, cuando hablaban entre ellos, el pequeño cubano. Y Delcy Rodríguez le decían la dama de rojo. Ya está, pero- Y los millones que pedían eran melones. Todo era en código lo que hablaban, ¿no? Porque si hay una conversación así, tú no sabes de quién estás hablando, ¿Quién ¿no? está hablando? Y también está involucrada en este juicio una consultora política que se llamaba Esther Nufer, Nuhfer, Nufer. Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero y violación a la ley FARA para firmar un contrato a principios del 2017. ¿Con quién lo firmó? Con PDVSA USA, la filial estadounidense de Petróleo de Venezuela. El fiscal que lleva el juicio se llama Roger Cruz. Asumo que con ese nombre es un latino. Mm. Y dijo el fiscal Roger Cruz que esto es un acto de avaricia y traición. Fíjate, Absoluto. las dos cosas, traición a la patria y avaricia por el dinero. De acuerdo con la fiscalía, la intención del pacto ordenado por Delcy Rodríguez, que qué casualidad que ella está involucrada en esto y ahora es la que dirige Venezuela. Espero que por un tiempo corto. Más bien.
ella lo estaba haciendo de ese Rodríguez ¿para qué? Normalizar las relaciones diplomáticas, evitar sanciones contra la cúpula chavista y resolver disputas comerciales petroleras. Así que un desvío de fondos, en fin, 3.75 millones le dieron a este hombre, Raúl Gorrín, que tenía un lujoso yate aquí para repararlo, lo que sea, mejorarlo. Y Rivera cogió 20 millones de dólares. Así que frente a estas acusaciones, la defensa de Rivera no argumenta que todo era legal porque el contrato venía de PDVSA a Estados Unidos. Pero eso no se lo traga a nadie. Me luce que nuestro amigo va a ir preso. Con Yo todos creo, nosotros, el gorrín ese está preso también, si es que lo cogen. Pero esto es triste, ¿no? Un cubano se ha desprestigiado de esa forma. chico, Pero bueno, la raza, o sea, la etnia, como quiera que sea, tiene un valor moral para uno, pertenece a un grupo. Pero los seres humanos en todos lados existen este tipo de gente corruptos, malos, asesinos, sí, todo. Y evidentemente nos duele cuando hay alguien del grupo de nosotros. Pero ese es la lacra de la humanidad, la corrupción, así es. el ¿Cuántos dinero. políticos de los dos partidos son corruptos? No vamos a echar nada más que a los demócratas. Hay republicanos corruptos también, tú sabes. Y nosotros estamos a favor en contra de la corrupción, sea el que sea, demócrata, republicano, O sea, que le tienen los cargos, que los metan presos, porque si no, no tenemos país con tantos corruptos en el poder, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar al tema Cuba, que es tan importante para nosotros y a candela todos los que pura. escuchan tu programa de televisión, que cada vez son más. Bueno, primero que nada, hace varios días, no una cosa reciente, Trump se reunió con los presidentes de Latinoamérica y ahí habló de Cuba. Le dijo a estos presidentes de Latinoamérica, dijo, Cuba atraviesa sus últimos momentos de vida tal como ahora, aunque aseguró que la isla tendrá una gran vida en el futuro. Y Trump siguió hablando y dijo, Cuba es un desastre, está en sus últimos días, tendrá una vida nueva. Y Marco Rubio se encarga del acuerdo. Y no es lo que mucha gente piensa, que Marco Rubio nos va a hacer un acuerdo tipo venezolano. Es todo lo opuesto lo que va a hacer Marco Rubio. Nada de eso va a hacer. Así que bueno, esta era una cumbre que se reunió Trump con todos estos presidentes de Latinoamérica. Se llamaba Shield of the Americas, así le llamaron a la reunión, Escudo de las Américas, ¿no? Habló con ellos para que luchen contra el narcotráfico, el comunismo en sus países, etcétera. Pero bueno, es muy importante de que Trump haya dicho eso, aunque eso es algo de varios días. Ahora, más reciente, que es lo más importante, estando en la Casa Blanca, Marco Rubio, delante de Trump y delante del vicepresidente Ajá. J.D. Vance, dijo lo siguiente, no son suficientes, dijo Marco Rubio, la reforma de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político. Porque Cuba ahora, después de haber confiscado nuestras propiedades, quitarnos todo lo que teníamos, las casas, los negocios, los automóviles, las cuentas de banco, ahora dicen desde Cuba, no vengan ahora a invertir los cubanos de Miami o de Estados Unidos, vengan a invertir aquí. ¿Quién va a invertir en un país que nos ha quitado las propiedades? Que vamos a invertir con las propiedades nuestras robadas. Claro. ¿Qué es eso, no? Nadie va a ir a Cuba a invertir un centavo. Pero esa es la estupidez, pues, por supuesto lo dijo Marco Rubio. Y él afirma, Marco Rubio, que las reformas en Cuba no bastan. Esa reforma que vamos a invertir dinero allá. Mm. Exige cambios estructurales ante la crisis económica y presión de Estados Unidos. Marco Rubio rechaza reformas de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político y económico. Y dijo también eh, que estas declaraciones se producen en un momento de creciente presión de Washington sobre La Habana, en medio de apagones, escasez de combustible, deterioro de ese lado de la economía, e inclusive como es de noche, ya en Morón, por ejemplo, quemaron donde estaba el central comunista de esa ciudad, la Sí. quemaron por completo, que eso nunca en la historia ha pasado en Cuba, ¿no? Que hayan quemado en una ciudad grande como Morón, que no es tan chiquita, que hayan destruido el centro donde están todos los comunistas.
Y entonces, bueno, él siguió diciendo que es un problema de Cuba estructural. El fondo del asunto es que su economía no funciona. El modelo cubano ha demostrado de ser inviable durante décadas y recordó que un sistema económico del país ha dependido históricamente de qué? Subsidios primero de la Unión Absoluto, Soviética, absoluto. luego de Venezuela. Entonces, Cuba y los países europeos estúpidos que le prestan dinero nunca se los pagan. Hay países europeos idiotas que hacen negocio con Cuba, le venden algo y Cuba nunca les paga. No sé por qué son tan estúpidos, ¿no? O no, quizás no son tan estúpidos, quizás son comunistas en los países europeos que están ayudando a otros países comunistas. Claro. Pero bueno, entonces estas críticas, por supuesto, llegan ahora en el momento que Cuba está, no hay electricidad, no hay comida, no hay nada. Y entonces Rubio dijo, las reformas de Cuba no representan un cambio estructural real, no resuelve el colapso económico, no modifica el sistema político, tiene que cambiar de forma dramática. Y dijo la necesidad de un relevo de la cúpula en el poder en Cuba. ¿Qué quiere decir? Los Castro fuera todo. Todo Tiene el que poner mundo. gente nueva al mando, afirmó Rubio, sugiriendo el liderazgo actual no tiene capacidad para resolver la crisis. No puede hacer un acuerdo como Venezuela, dejar a Delcy Rodríguez ahí de presidenta, aunque sea un tiempo temporal. Nada de eso va a haber en La Cuba. dama roja, la dama roja. La dama roja, exacto. Bueno, y en Cuba, por supuesto, la crisis energética es espantosa. Hay apagones, hay más apagones que alumbrones, ¿no? Colapso del sistema eléctrico, escasez de combustible, creciente malestar social y todas esas cosas, ¿cómo van a funcionar? Sin ningún Castro en el poder. Lo dijo bien claro. Entonces, ahora el New York Times escribe un artículo como que van a hacer un acuerdo con los comunistas en Cuba, ¿no? Tipo Sí. Venezuela. Y sale Marco Rubio desmintiendo eso. Es un reportaje que acaba de salir en el New York Times y Rubio dice que es mentira. Nada de eso. Y dice, claramente dice, Washington no va a aceptar una transición de Cuba que mantenga intacto el poder. ¿De dónde? De la familia Castro, que está diciendo todos se tienen que ir, no se puede quedar ninguno. A través de su cuenta de Red X, Rubio calificó la información del New York Times noticia falsa. No sabemos cuántas mentiras dice el New York Times, ¿no? Porque son todos globalistas, no de mundial, todos demócratas, socialistas, y lanzó una crítica a los medios que según él apoyan en fuentes poco confiables. La razón en que tantos medios publican noticias falsas es que se basan en charlatanes y mentirosos. El reporte, por supuesto, eh, hizo una polémica, ¿no? Pero el New York Times miente todo el tiempo. El New York Times es el gobierno invisible de Estados Unidos que siempre ha estado Ahí. gobernando, ¿no? Con los demócratas. Así que bueno, ese reporte del artículo fue publicado el 16 de marzo, citando 4 fuerzas anónimas familiarizadas con las conversaciones entre Washington y La Habana. Pero fíjate qué clase de periodismo es ese, que para dar una noticia, embarrar lo que ellos quieran embarrar, se escudan en el término de que son fuentes Anónimas. anónimas. Entonces, ¿cómo es posible que un periódico de que otrora tenía el prestigio que tenía, aunque siempre ha tenido la torda izquierdosa, ¿verdad? Pero, en fin, basar todo eso y que la gente se lo crea y que además el estatus que debería controlar eso, que debería haber un acto regulador de censura, no, no, sino de que la verdad debe estar siempre presente y debe ser defendida. No se debería permitir. Tú puedes tener tus fuentes tuyas, pero tú no puedes decir que son fantasmas. Sí, No, anónimas. sí, ¿Y sí, sí. quién dijo esa información? ¿Qué gente le dio esa No, información? No, mañana salgo yo y nunca. digo, Fuentes anónimas, eso es para encubrir la mentira que están claro. escribiendo. Eso es lo que quisieron el New York Times. Quisieron un acuerdo con Cuba tipo Venezuela. Y eso no va a pasar. Porque Rubio es un cubano. Sus padres nacieron en Cuba y han visto el sufrimiento de ese pueblo desde el año 59 en adelante, imagínate. Bueno, ahora cambiando de tema, vamos a hablar un poco de la guerra con Irán. Y eso es algo que me alarma un poco a mí también, pues parece ser, interpreto yo,
que Trump ha hecho ahora una pausa de los ataques a las plantas energéticas por 5 días, tras conversaciones productivas. ¿Con quién? Con los locos de Irán. Y yo creo que sería terrible que hagamos un acuerdo con Irán y que el régimen continúe, aunque todo debilitado, debemos acabar con la marina de guerra, con los aviones y todo, pero se queda el régimen. Hace un acuerdo con alguien del régimen y quien dice que de aquí a 5 años estamos en guerra otra vez con Irán, ¿no? No, Yo además que quería queda que como, pero acabaran para mí con va a el quedar gobierno como de una los burla. locos. Para mí va a quedar como una burla después de que se ha hecho un despliegue y el costo en físico, en dinero, en todo, para quedar en un acuerdo con la Hacer un misma acuerdo gente. con ellos mismos. Eso es lo que dice este artículo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos anunció una pausa de 5 días en los ataques contra las instalaciones energéticas, porque él dijo, voy a dejar a Irán sin electricidad, a tratar la red eléctrica. Tras asegurar, oye esto, que se han producido conversaciones muy buenas y productivas en ambas partes. ¿Con quién? ¿Cuál es la otra parte? La parte de los mulas de Irán. Y parece que el hijo de Ayatollah ha dado su bendición a este acuerdo. Pues sabe que siempre cuenta con el hijo del Ayatollah. Y dice, esta decisión representa un giro estratégico en medio de una escalada militar que amenazaba con intensificar en el Golfo Pérsico tras el ultimátum de las 48 horas que ya expiró. Esto no lo va a hacer. Así, de ultimátum a pausa estratégica. Oye ese nombre, Mm, pausa estratégica. no, cada vez hay que Hasta hace inventar una apenas unos palabra para días, tu Trump fin. había advertido que los Estados Unidos podía destruir la infraestructura energética iraní si Teherán no reabría el estratégico estrecho de Hormuz. Y entonces ahora, con estos delincuentes, todos estos asesinos, Trump aparentemente va a hacer un acuerdo de paz con el régimen que va a sobrevivir. No, si tú has hecho todo esto, acaba con el régimen. Deje que vengan otros a gobernar Irán. Así que eso a mí me alarma. Y no solamente a mí, yo leí un artículo buenísimo de un almirante retirado que dice, lo peor que puede hacer Trump es hacer un acuerdo con el gobierno actual, Claro. porque entonces no acaba lo que empezó. Y cita lo que hicieron Inglaterra y Francia cuando atacaron a Nasser para coger el canal, el lío que tenía con el canal de Suez. Y Eisenhower pues, no los apoyó y fracasó. Entonces, lo que hace que queden esos dos países más débiles que nunca. Claro. Empieza una guerra y no la ganan. Eso es lo que pasaría aquí si Trump hace una paz así. Así que bueno, eso es terrible y ojalá que no pase así, pero aparentemente eso es lo que estoy viendo yo que puede Acontecimientos pasar. en pleno desarrollo. Es Pero bueno, increíble. Dios Increíble. quiera que no suceda así. Y acuérdate de los misiles. Yo creo que Estados Unidos no pensó que Irán iba a ser tan difícil de destruir. Aunque han matado a los generales, han matado a otro tipo de gente, pero ellos tienen uno que gobierna, si matan esto, allá abajo otro, matan esto, allá abajo otro. Son Y fanáticos. arriba de ellos no los lleva una cuestión política, ellos los lleva de una cuestión de filosofía ¿No? religiosa, fundamentalista, Fanatismo. que además, como dicen, aunque deben haber escasez de virgen en el cielo, ¿no? Porque todo lo que han ido para allá arriba, pero ellos siguen creyendo que lo que están haciendo es bien inmolarse y dejan que Sí, todos los demás se inmolen, porque tienen sí, su... eso es lo peligroso de esta gente, que ah, morirse es que le den virgen en el cielo de ellos, ¿no? están en Bueno, escasez también allá la arriba. otra cosa terrible que hemos descubierto es que Irán tiene unos misiles que viajan 1864 millas. Cuando atacaron la isla de Diego García, que es una base militar británica estadounidense en el Océano Índico. Oye, y no solamente eso, todas las ciudades de Europa, todas ellas, Están a su alcance. Londres, Berlín, París, Múnich, Roma, Oslo, ellos están al alcance de los misiles esos de largo alcance que tienen ellos. Así que imagínate, entonces vamos a hacer una paz con esta gente Yo, que y tú, puede eso que crear misiles y Europa está en peligro de que le vuelen a Londres, la capital, maten a la... Mira esa expresión que tú dijiste, que si los Estados Unidos no habrían tenido la certeza
de que estos individuos tuvieran esa capacidad y aparecieron ahora con el misil. Y sabe que para mí, y vuelvo a decir que esto es una percepción mía, no comprometo con nadie en esto, pero la percepción mía es que hasta el día que estos tipos sean o sea, borrados de eso ahí, no vamos a estar tranquilos, porque igual que apareció el misil ese, también ellos para mí tienen algo escondido, un También, artefacto nuclear que está escondido y ellos están esperando que si los van a llevar a la soga, se llevan a la soga a la gente. sí, Así que o ojalá, le meten un misil a una planta nuclear en Israel. Como lo de Chernobyl, ¿no? Y sí, la radiación va por todas partes del mundo. No llega aquí ah, aquí a Miami también, ah, porque eso viaja con el aire por todo el mundo. y Si cuando, y cuando explota, los, por y cuando supuesto, los Israel israelitas, y cuando destruye. los israelitas le tiren la bomba, ellos se la van a tirar del otro lado. Ah, no, Israel empieza a tirar las bombas atómicas En- a todo el país y entonces se riega más la radioactividad. entonces nos Así que la verdad que jorobamos. estamos en peligro, en grave peligro de una tercera guerra mundial, desgraciadamente. Hay que rezar a Dios para que eso no ocurra. Pero bueno, eso es lo que está pasando y nosotros, como reporteros que somos, nuestro deber es decirle a las personas que vean este Absoluto. programa magnífico que estamos haciendo hoy, Importante, no que lo solamente vean y verlo, que lo compartan. compartirlo, porque de ¿Verdad? Así nada de que lo estamos vean un aquí. grupito de gente, ¿no? Y tú lo pones en diferentes plataformas, lo cual es bueno porque así llega a más lugares, pero el que recibe este programa, que lo comparta Claro, con todos sus amigos. Y digamos que tú tienes 500 amigos en Facebook y tú solo mandas los 500, digamos que la mitad lo ignore, pero a lo claro, mejor los 150 lo repiten y así se va regando y la absoluto, información llega a todo el mundo. absoluto. Bueno, ya no se Yo nos está tengo, acabando yo el tiempo, tengo pero este trabajo especialmente que tú haces de recopilación, que para mí es fantástico cada vez que abro mi correo, la cantidad de información que tú tienes que estar dedicado en cuerpo y alma para poder producir eso, más la cantidad de actividad que tú tienes en la calle a través de la emisora de radio, en tus programaciones, con Matías, en fin, con tantas personas en cual tú tienes los programas de radio. con Esta voz Matías esta tuya. mañana yo. Esta voz tuya debe ser respetada, debe ser capitalizada, porque le están diciendo a usted lo que Frank nos trae es la verdad. Sin pasión, claro, todos la tenemos, pero no hay un vínculo de tener la mentira. Si se equivocaron los de nosotros, para adentro. Si cometieron fraude, para adentro. Hay un término momentáneo que dice que entre la cantidad de cosas que ha estado hablando Maduro, dice que aparentemente por las cuestiones que con el pollo, toda esa historia que no vienen al caso ahora, pero que ha mencionado una cantidad de senadores, tanto demócratas como republicanos, que han recibido dinero de el gobierno de Venezuela para las infiltraciones y todo. Si eso se prueba, hay cabezas muy grandes ahí. ¿Y sabes qué cosa, Frank? Mi dolor es que a esta altura de la película hemos visto la película al derecho y al revés y todavía no vemos a nadie en preso. No, y espero que el secretario del Tesoro, que hace estas investigaciones, que, oye, si hay republicanos que han recibido dinero, que lo diga, si hay demócratas, que lo diga también, que lo voten del Senado, de la Cámara. Al que Bueno, sea. se nos está acabando el tiempo ya, pero vamos a mencionar esto que ocurrió en La Guardia, que fue extremadamente triste, de un hombre de la torre de controles, ¿no? Increíble. Le dijo a un fire truck, a un camión de eso de incendio, ¿no? Que podía cruzar por la pista. Y al mismo tiempo venía de Canadá un avión aterrizando. Todos los pasajeros, hubieron 40 heridos, todos dijeron que los pilotos han tratado de hacer lo posible, frenaron, dieron marcha atrás al avión y todo eso fue que le salvó la vida a los pasajeros. Algunos fueron heridos, hay 40 heridos, pero no, el avión podría haber explotado por completo, se coge fuego, Absoluto. ¿no? Así que eso le salvó la vida a los pasajeros y ellos han reconocido a estos dos pilotos canadienses como personas buenísimas que gracias a ellos salvaron su vida. Y mira, ahí estuvieron, en ese avión venían 72 pasajeros y cuatro miembros, los dos pilotos y dos azafatas, ¿no? Una azafata estaba amarrada con un cinturón en el asiento atrás de los pilotos. Cuando el avión chocó, ella salió 320 pies por, por fuera
y ahí la rescataron, nada más que se le partió una pierna, ¿no? Pero hubiera explotado en el avión con los pilotos si Dios no le ayudó para eso, ¿no? Y esa señora, imagínate cómo se habrá quedado del susto que habrá pasado, la pobre. Bueno, hay 40 heridos y dos de que iban en el camión ese bombero, como una fire truck, que le Sí, llaman, yo, dos fueron heridos, pero no están muertos. Bueno, 40 personas del avión, incluyendo los dos del camión que le dieron la autorización que cruzaran. Y entonces ahora sale que ellos no tenían un transponder y no pudieron oír cuando le estaban diciendo, pare, 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 no cruce, pare, pare. Le faltaba el transponder para haber oído que la torre estaba diciendo que parara y que no siguiera en esa dirección. increíble, Hasta increíble. eso por tu vida. ¿Cómo no va a tener un camión que no se comunica con la torre perfectamente? ¿No? Son unos Increíble. casos, vea, que tú dices, pero cuánta incompetencia existe en esa guardia por tu vida. De tener un camión que no escucha los mensajes después. Le dice, vaya, o yo vaya, y después ya no oye más nada, ¿no? Fran, Así que eso es terrible. nos quedan 5 minutos. Me voy a despedir aquí. El único que voy a recalcar, compartan el programa porque la información es veraz y es digna de que lleguen a otras personas. Frank, es todo tuyo. Bueno, el otro tema que quería traer a colusión, que es muy importante, es que Trump está tratando de pasar un acto que se llama SAVE, S-A-V-E. Y los demócratas lo están bloqueando, a pesar de que en todas las encuestas republicanas, independientes y demócratas están a favor del SAVE Act. ¿Qué es lo que dice SAVE Act? Que tú para entrar a un recinto a votar tienes que presentar una identificación. ¿Por qué los demócratas en el Congreso no lo quieren? Porque hacen trampa en las elecciones y van y votan. Si tú no presentas un ID, en Nueva York, cuando eligieron a Mandani, hubo gente que fue a 5 o 6 precintos votando por Mandani. Porque tú llegas ahí, nadie te pide nada, tú votas ahí, yo soy Juan de los Palotes, nadie te dice nada, ve y vota. Y de esa forma han ganado elecciones, haciendo trampas masivas. Pero Absoluto. aún los demócratas en la encuesta están a favor de que pase esto, porque los demócratas también quieren que haya elecciones limpias también, ¿no? Claro. Así que, y aún así, pues, no, la Florida ya lo pasó con nuestro gran gobernador y otros estados republicanos lo han pasado. Lo mismo que el Congreso quiere pasar, que no han pasado, ya lo han hecho en la Florida. La Florida, pues ya pasó diciendo que todo el mundo aquí, si tú te vas a inscribir por primera vez en la Florida para votar, ¿qué? Pues presenta que tú eres ciudadano, un certificado de nacimiento, y todo el mundo va a votar, según dice aquí, con boletas de papel. Claro. Que tú le puedes poner esa boleta de papel tinta invisible. Así usan los billetes, los dólares. En Texas hay un lugar que hacen los dólares. Entonces, para tratar de que no hacerlo más difícil que lo copien, Claro. ¿no? Y entonces, pues eso y usa tinta invisible, esos dólares, ¿no? Pues aquí la Florida va a exigir exactamente lo mismo. Y hay muchos estados republicanos que lo están haciendo también. La lógica es que, por supuesto, hay que identificar para votar. No sé si estas palabras fueron de Trump, algo lo vi. Dijo, y es la gran verdad aplicada a todo. No solamente que si vas a comprar un cigarro, no, 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 no. Lo más estúpido, vas a Walmart y quieres devolver algo, y cuando lo devuelvan para darte red, tiene que enseñar el ID. ¿Sí? Para Para todo el que sea todo, los ID. para todo. Hasta en Nueva York, para que iban a colocar gente que fueran a paliar la nieve, la nieve. Nueva York, el mandani comunista, islamista radical, exigía ¿qué? Una identificación. Frank, un Todo el abrazo, se mundo nos aquí acabó el tiene tiempo. esa identificación. Sí, Todo el un mundo. abrazo. Gracias a ti por todo. Mantengamos esto. Tengo entendido que estás por abrir un podcast, eso es para hablar en el momento oportuno. Ya tendremos. Un abrazo, muchísimas gracias. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
once so proudly we hailed, at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so